despreciables y dolorosos en la experiencia humana, en un mundo que se construye a través de relaciones. Romper la confianza es afectar no solamente la relación que se rompió, sino todas las demás. Pensemos en el adulterio matrimonial. El problema de este tipo de fornicación no radica principalmente en la forma o incluso las acciones, sino en el rompimiento de la confianza del pacto matrimonial. Se suponía que ambos habían prometido estar juntos hasta la muerte, que ambos iban a entregar su amor exclusivamente el uno al otro. Por eso el adulterio también es llamado infidelidad, es una falta a la fidelidad, y también es llamado engaño. Consideremos un caso mayor. No solo ha habido una infidelidad, sino que también ha habido un abandono. Uno de los dos cónyuges se va con otra persona. Cuando existe un abandono por parte de un cónyuge, la relación de confianza, en donde se rompe la confianza, es aún mayor. Cuando existe el abandono por parte de uno, el vínculo es roto de una manera un poco más grande, porque no solo existió una infidelidad carnal, sino también emocional, al punto de ni siquiera tratar de resolver los problemas. El vínculo del amor fue fraternal, pero ha sido roto y ya no le importa a la otra persona. Ahora es entregado por el otro a la suerte y destino. Y todas las relaciones se construyen en ese sentido. Todas las relaciones también se destruyen en ese sentido. Un consumidor deja de comprar cuando se ve engañado al recibir el producto que le habían ofrecido, que había comprado. Una amistad se rompe cuando en tiempos de aflicción un amigo no aparece cuando se supone que debería estar. O en la misma familia existen códigos fraternales que son fácilmente rotos. Nótese que la relación que nosotros construimos con Dios también es una relación de confianza, una que se basa en una promesa, es decir, de la boca, del testimonio de uno, es decir, un pacto. Esta relación se construye así. Nosotros somos el pueblo de Dios y Él es nuestro Dios. No es casualidad que uno de los mensajes más importantes de los profetas del Antiguo Testamento se ejemplificara principalmente en una relación matrimonial. No sé si han tenido la oportunidad de leer los profetas mayores y los profetas menores, pero esta es una de las figuras más importantes, la figura del matrimonio. Dios cual esposo y su pueblo cual esposa, ambos han hecho un pacto matrimonial hecho en el monte Sinaí y confirmado constantemente en el templo. Y el mensaje principal de los profetas escritores es de abogados litigantes. No sé si han podido ver, pero los profetas son abogados litigantes. Ellos van al juicio. Ellos son los abogados de Dios. Dios los pone por testigos para resolver este problema. Dios ha puesto una demanda matrimonial en contra de su esposa por su fidelidad, por su infidelidad. El profeta Oseas dice: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, porque su madre se prostituyó, la que nos dio a luz se deshonró, porque dijo: tras mis amantes que me han de dar pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Y ello no reconoció que yo le daba pan, el vino, el aceite, y que le multiplicaba la plata y el oro que ofrecían a Baal. Esa es la afrenta que hace Dios por medio del profeta Oseas como abogado en contra del pueblo de Dios. Le está diciendo que se fue, que se prostituyó con otros dioses, que lo abandonó.
Y vean la figura de Oseas, porque Oseas le dice al pueblo de Israel: ustedes dijeron, con este nuevo amante van a recibir todo aquello que yo les ofrecí. Y yo les ofrecí trigo, vino, aceite, y les multipliqué la plata y el oro que le daban a Baal. Todo lo que Dios les daba, ellos lo tomaban y lo usaban para adorar a otro Dios. Esa es la infidelidad de Israel. Como un esposo que le da todo a su esposa y la esposa lo usa para hacerle infiel. Este es el clamor de Dios, que ve a su pueblo traicionarlo y abandonarlo. Dios les ha dado todo al pueblo y ellos se han ido con otros dioses y han fornicado con ellos. Otra figura importante de los profetas escritores del Antiguo Testamento es la figura filial. Dios ha criado a un pueblo como a su hijo y su hijo lo ha traicionado. El profeta Isaías es el litigante de este juicio. El primer capítulo dice: visión de Isaías, hijo de Amós. Oíd cielos y escucha tu tierra. Está convocando al juicio a los testigos. Porque habla Jehová. Y aquí viene el juicio. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Para cualquiera que ha sido traicionado o abandonado, especialmente en una relación tan cercana, las palabras de Dios tienen que encontrar un lugar en el corazón. Un Dios que ha entregado todo por su pueblo, todo por su esposa, todo por sus hijos. Y el padre lo único que recibe es una esposa fornicaria y unos hijos malagradecidos, rebeldes e insolentes. Malaquías tiene una figura más desgarradora. Dice el primer capítulo, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Y dice Jehová: yo los he amado. Y ustedes me dijeron: ¿en qué nos amaste? Dios le dice a Israel: yo los he amado. E Israel le contesta: ¿en qué nos amaste? Cualquier padre que pueda llamarse padre, al escuchar las palabras de su hijo de esta manera, debería desgarrar su corazón. ¿Cómo así que no te he amado?, le tuvo que haber dicho Dios. ¿No te has dado cuenta todo lo que he entregado por ti? ¿Por dónde te he llevado? Todo lo que te he ofrecido. En la historia de hoy, Jehová no tendrá más abogados. El Dios de Israel no tendrá ya más intermediarios. El mismo Dios irá delante de su pueblo. El padre se acercará una vez más a su hijo insolente, y el marido buscará una vez más a su esposa adúltera, pero no más a través de voceros, sino él mismo. Porque Jesús ya les había dicho esa parábola. Ya no tendrá mensajeros que enviar a la viña para preguntar sobre su viña. Pero los trabajadores que los habían apedreado ahora recibirán al dueño, al hijo del dueño de la viña, al heredero. Dios mismo se acerca a su pueblo. Acompáñenme al versículo 43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Este es el inicio de la pasión de Cristo. Y espero que a partir de ahora tomemos un tono un poco lúgubre, un poco triste. Habrán ocasiones donde la palabra nos animará, pero a partir de hoy hasta su resurrección tendremos que ver lo triste de estas escenas. Podríamos pensar que la traición empezó por Judas, pero no empezó con Judas.
sus discípulos horas antes lo habían abandonado. Cuando Jesús más necesitaba sus oraciones, tanto más ellos estaban descansando y durmiendo. La noche era avanzada y el cansancio era inminente. Pero la situación era mucho más apremiante en ese momento, mucho más que el sueño, mucho más que el descanso. Cualquiera que haya tenido un problema se dará cuenta que ese problema no lo dejará dormir. La noche había llegado, ellos tenían que sacar fuerzas de flaqueza, pero cayeron por tener un espíritu débil. Judas ya no se encontraba con ellos. Pocas horas antes Judas los abandonó al inicio de la cena de la Pascua. Jesús ya había descubierto su plan, por no decir que siempre lo supo. Pero para Judas ya había sido descubierto en el momento de la cena, al inicio de la cena. El principio del capítulo 14 nos dice que los ancianos y los principales no querían matarlo en la Pascua, porque tenían miedo del tumulto, de una manifestación. Pero ante esta revelación que le hizo a Judas, ante este problema, el plan se le caería. Jesús y sus discípulos seguramente huirían, tal vez pensó. Y entonces tendría que ir corriendo con los principales a decirles que el plan ya estaba descubierto. La emboscada había sido revelada. Ahora regresa con él mucha gente con palos y espadas. Y Marcos no quiere dejar pasar el nombre del líder del equipo policial. Este, dice, es Judas. Ni mucho menos dejar pasar que por alto quién era este Judas. Este era Judas, uno de los 12, de sus amigos más cercanos, uno de los que caminó con Jesús y los 11, y un grupo mucho más grande de discípulos, y desayunaba y almorzaba con ellos. De hecho, el capítulo 3 es donde nos dice que Jesús los selecciona para que estuviera con ellos. No solamente los llama para que los escuchen, sino para que esté todo el tiempo con ellos. Este era uno de los 12 que temió en la barca, que se arrodilló delante de él cuando tuvo miedo, que vio muertos resucitar y desahuciados ser sanos. En la historia de la humanidad no se me ocurre un grupo de hombres que haya pasado tal tipo de experiencias, que hayan construido entre ellos una amistad tan evidente. Por eso a los lugares de nosotros, donde nosotros concurrimos con mucha frecuencia o durante mucho tiempo, le llamamos nuestro segundo hogar. A los niños se les dice que su escuela es un segundo hogar, porque pasan muchas horas con ellos. Y el trabajo es un segundo hogar, porque pasamos 8 horas con nuestros compañeros. Ahora imaginen un grupo de personas que pasan 24/7. Desayunan juntos, comen, almuerzan juntos, duermen juntos, van juntos, caminan juntos. Eso es lo que se esperaría de un grupo tan cercano, con tanta confianza. Versículo 44. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es. Prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro. Y le besó. Esta era la contraseña, dice literalmente la palabra, o la señal. Un beso en la mejilla, un beso en el cachete, como le decimos. Aún en nuestro contexto entendemos que un beso en la mejilla es algo de cariño, es algo cariñoso, algo de afecto. Entre nosotros, un varón y una mujer se saludan de cachete, ¿no? de mejilla. Pero si se dan cuenta, el beso no se da, ¿verdad? Solo es topar las mejillas, ¿verdad? Pero uno planta un beso en el cachete o en la boca con alguien con quien tiene mucho afecto. Este era el beso que dio Judas. Un beso en la mejilla de alguien que realmente aprecia. Y se supone que un beso era algo personal de amistad, pero este beso fue algo contrario a la naturaleza. No es casualidad entonces que Marcos usara esta palabra. La palabra aquí traducida como beso también se puede traducir como amar. Esta palabra en griego también significa amar. En otro contexto,
podría decirse, al que yo amare, ese es, prenderme. La palabra usa como sinónimos el concepto y la expresión. Es decir, que un beso y el amor es un sinónimo en este contexto. El sentimiento y la manifestación. Pero ahora no significa más amor, sino traición. Al que yo traicionare, ese es, prenderle. A esto añadamos una reverencia hipócrita que le dice, maestro, maestro. Versículo 47. Pero uno de los que estaban allí sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Jesús muestra la cobardía de los que estaban con él. Primero, un cobarde de su grupo. Uno que toma la espada y le corta la oreja a uno de los guardias. ¿En serio pretendía detener el asalto con una espada prestada? No podía ni siquiera orar con Jesús. No podía ni siquiera velar con él. Ahora quería mostrar su valor tomando un arma y usarla de manera tan cobarde. Aquí podemos hacer una pausa y vernos a nosotros mismos. Hay maneras claras que Dios nos ha pedido que vivamos para Él y hay otras que no. A menudo creemos que vivimos para Dios al hacer cosas que Él no nos ha pedido y hemos fallado en aquellas que sí nos ha pedido. A sus discípulos les pidió, oren conmigo. Ahora no les estaba pidiendo que tomaran las armas. Señor, contigo hasta la muerte. Pero cuando la muerte está cerca, Señor, es que estaba hablando metafóricamente. Y es que Dios no nos ha pedido a todos nuestra vida. Al menos, no que yo sepa, ¿verdad? O al menos no por ahora. Pero sí nos ha pedido nuestras oraciones. Sí nos ha pedido nuestro tiempo, nuestras bocas para cantar y predicar, nuestras manos para dar, nuestros pies para buscar el bien de los demás. Eso sí nos ha pedido. ¿En serio estamos pensando a que venga la persecución para morir para Dios? Seamos honestos. Es muy poco probable que venga una persecución. Entonces no esperemos que las situaciones muy poco probables vengan y aceptemos las situaciones que ya estamos viviendo para vivir y morir para Dios. Posteriormente, Jesús revela la cobardía de los escribas, sacerdotes y ancianos. Jesús no estaba armado. Nunca estuvo armado. Y habían tratado ya de matarlo una vez. Y nunca sacó las armas para defenderse. ¿Cómo entonces venían ahora con palos y espadas para apresarlo? ¿A quién estaban tratando de intimidar? Es que eran unos pusilánimes. Además les dijo que ellos tuvieron muchas ocasiones de hacerlo en el templo, es decir, enfrente de todos. Si Jesús era culpable de algo, ¿por qué la gente no podía saberlo? Por alguna razón natural, Dios ha puesto en nosotros que cuando estamos haciendo las cosas bien, las hacemos a la luz del día. Y cuando estamos haciendo el mal, lo hacemos en secreto. Y prender a Jesús en la noche, con palos y espadas, era una cobardía. Con un beso, Jesús es traicionado y entregado. Pero el resto de los discípulos, los 11 que supuestamente habían quedado con él, no lo hicieron por mucho tiempo. Versículo 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana,
huyó desnudo. No fue menos cobarde lo que hicieron sus discípulos. No te negaré, dijo Pedro. Y el texto dice que sus discípulos lo secundaron. Es decir, no fue algo exclusivo de Pedro. Realmente, si vamos al pie de la letra, realmente Pedro no lo negó. No le dieron oportunidad para negarlo, se fue corriendo. Nadie tuvo la oportunidad de preguntarle. Ya no estaba cuando prendieron a Jesús. Se esperaba de los escribas, sacerdotes y ancianos. Públicamente ellos ya habían demostrado su desagrado por Jesús. No era secreto para ninguno que en cualquier oportunidad le harían daño, pero sus discípulos, aquellos que se suponían ser sus amigos, de los cuales el proverbio dice: un buen amigo es cual hermano en todo tiempo, incluso en el de angustia. Muy bueno para sacar la espada, pero muy blando para recibirla. Pero no seamos duros con los discípulos. Una turba en medio de la noche, con espadas y palos. Aquí en este tiempo había mucho menos justicia de la que hay hoy. No hay un gobierno democrático ni magistrados elegidos meritocráticamente. Esta es Roma. La Roma que tortura y mata. Ese era el gobierno. Y un Sanedrín que extorsionaba al pueblo. Nosotros hemos abandonado a Cristo por mucho menos que eso. En cosas tan sencillas como abandonar la oración, como abandonar la adoración, como abandonar la palabra, como abandonar al pobre y al necesitado, como abandonar al que necesita una mano amiga o una ofrenda especial. Hemos abandonado a Cristo en nimiedades y cobardías. Es difícil morir para Cristo. Es difícil vivir para Cristo. Requiere resignación y un amor profundo. Se requiere anhelar la vida eterna más que la vida presente. No es bueno especular sobre la Biblia, pero la nota en que termina el texto debe tener algún propósito. Algunos autores creen que la historia está en Marcos porque el joven era Marcos, el joven que huye desnudo. Por esa razón solo él la escribe. Esta historia no está en los otros evangelios. La de un joven que es apresado, se le quita su sábana y huye. Y por vergüenza, seguramente Marcos no se identifica. Que la casa de la Pascua fue la de su madre y que él estaba dormido, que se despertó con el tumulto y tras levantarse fue a ver qué pasaba, pero lo agarraron también. Es como si Marcos anotara algo más al relato de Pedro, diciendo: Pedro y los discípulos lo abandonaron, pero yo también lo abandoné. Cristo ha sido traicionado, entregado y abandonado por sus discípulos, por sus amigos, por los que él amaba. Como esposo fue traicionado por su esposa, como padre fue abandonado por su hijo. Los lazos más entrañables fueron rotos por la cobardía, el desamor y el miedo de sus discípulos. El miedo de Juan Marcos y seguramente, y por qué no decir también, nuestro miedo. Pero Jesús los amó hasta la muerte. Cualquiera de nosotros en su lugar no hubiera dudado en reprochar o enojarse por unos amigos tan poco amigos como los que tenía. Pero Jesús los amaba hasta la muerte, literalmente hasta la muerte. Jesús no estuvo con demostraciones de jurar: yo no los dejaré, o no los negaré, ni mucho menos tomar una espada para defender a sus discípulos. Es que no era la forma. No tenía que hablar ni gritar, ni mucho menos tener acciones arrebatadas para demostrar su amor. Jesús debía aceptar la traición, la entrega y el abandono y asumirlo. Porque en una relación que se rompe, en una relación matrimonial que se rompe, en una relación fraternal que se rompe, alguien tiene que pagar los platos rotos.
Pero como un esposo que engaña a su esposa, o un hijo que insulta a su padre, el que hace el daño es quien debería pagar la factura. Pero un corazón roto, el tiempo perdido, la desconfianza destrozada, las humillaciones recibidas, ¿quién puede reparar eso? ¿Cómo el que traiciona podría pagar para restaurar la relación? No puede. Ojalá nosotros pecadores tuviéramos una varita mágica para reparar cuando dañamos a nuestros seres queridos, porque lo hemos hecho. No necesito tener el don de profecía para saberlo. Ojalá tuviéramos una varita mágica para reparar la confianza que hemos roto, curar un corazón o devolver el tiempo para evitar lo que hicimos mal. Pero no existe. Lo que sí es cierto es que alguien debe pagar. Es una ley inevitable. ¿Quién asume el daño? El que recibe el daño. Él es quien paga. Si yo quiebro, imaginemos un jarrón valioso, una taza de porcelana. Yo voy a la casa de alguien que la tiene y la quiebro, la boto y la rompo. Por mucho pegamento que tenga, no se podrá reparar igual. Y aunque la lograra pegar, cuando yo echara un líquido, se puede derramar. Y si recubiera adentro, de modo que ya no desparrame los líquidos, ya no se mirará igual, estará roto. ¿Quién está asumiendo entonces la pérdida? Aunque yo pudiera comprar una nueva porcelana, ya no es la misma que antes, no es la que yo tenía. ¿Quién paga entonces la porcelana? El que recibió el daño. Él es quien paga. Cristo asume el daño de sus discípulos y el nuestro. Él paga la deuda y recibe el castigo. Él calla para nuestro perdón y perdona para nuestra salvación. Jesús es un buen ejemplo cuando hablamos del perdón. Él sabía que sus discípulos lo traicionarían, él sabía que lo entregarían, él sabía que lo abandonarían y nunca les reprochó. Al contrario, los animó, oren conmigo. Los perdonó con un perdón verdadero. El único perdón que puede venir del amor verdadero, que es el perdón de Dios. Pero Jesús es mucho más que un ejemplo. Él es nuestro perdón. Él mismo no nos reprocha a nosotros, sino que asume nuestro castigo, paga nuestra deuda, toma nuestra culpa, muere nuestra condena y vive nuestro sufrimiento para que nosotros recibamos pequeños dolores hoy, de los cuales hoy incluso nos quejamos. ¿Por qué, Señor, tenemos una vida tan miserable? ¿Por qué me abandonaste cuando se me pinchó la llanta? O cuando no estaba, que se me cayó el dinero, se me cayó 100 quetzales. Señor, ¿por qué me abandonaste? Yo los necesitaba tanto. ¿Por qué me traicionaste, Señor, cuando yo te amaba? ¿Por qué me traicionaste cuando confiaba que tú me darías aquello que pedí en oración? ¿Por qué, Señor, me entregaste a ese problema tan grande? ¿Por qué me entregaste a esas personas tan malas? De verdad que nosotros somos descarados. No solo no nos ha traicionado, nunca nos ha entregado y jamás nos ha abandonado. Él asume nuestra traición, asume nuestra entrega y asume nuestro abandono para darnos vida. La gloria sea para Él. Señor, te pedimos que podamos meditar en la
acción de tus discípulos, Señor, al cual nos unimos nosotros, quien con mucho menos que esto que leemos, te hemos traicionado. Te pido, Señor, que puedas venir a nosotros por medio de tu Espíritu para darnos perdón, Señor, para animarnos, para amarnos, Señor. Nunca nos has abandonado, nunca nos has traicionado, Señor. Te pido que puedas venir en nuestro auxilio y en nuestro socorro y que perdonen nuestros pecados, perdonen nuestra traición, nuestro abandono, las veces que te hemos dejado, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta debilidad, a orar cuando tenemos que hacerlo, a leer tu palabra cuando la necesitamos. En el nombre de Jesucristo lo pedimos.